Chapa, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la número 27 del modo indicativo. Ahí vota bellezare cochereje. 27, mocoin pa, pocoin, ñeere ko o mo añeteba, que significa modo confirmativo, concepto. Oje shauka, oye ya poja peteimba oye ya poseba ekwe. Ñeeku, katu y pukanguba, que traducido quiere decir: el modo confirmativo indica que una acción verbal anunciada se ha cumplido. Utiliza la partícula átona katu. Katu significa poder, capacidad, es posible. Tembiaishara, el primer verbo que tenemos, putu'u, es un verbo oral que significa descansar. Tenemos los pronombres personales terarangüete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Luego se le agrega el verbo, en este caso putu'u, y la partícula del modo confirmativo, katu, átona. Por eso se debe acentuar el verbo. Y se conjuga así: she aputu'u katu, dere putu'u katu, jae o putu'u katu, ñande ya putu'u katu, orero putu'u katu, pepe putu'u katu, jae cuera o putu'u katu, que traducido quiere decir: yo descanso, tú descansas, él descansa, nosotros descansamos, nosotros descansamos. Ustedes descansan, ellos descansan. Nos vamos en el segundo verbo. Ñe, es un verbo nasal que significa hablar. Nuevamente los pronombres personales terarangüete, las partículas de número y persona pa, puja, abaite. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Luego se le agrega el verbo, en este caso ñe, y la partícula del modo confirmativo gatu. Y van a observar acá. Cuando es verbos orales, es katu. Cuando es verbos nasales, es gatu. Y se conjuga así: she añe en gatu, dere ñe en gatu, jae oñe en gatu, ñande ñañe en gatu, orero ñe en gatu, pepe ñe en gatu, jae cuera oñe en gatu, que traducido quiere decir: yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ustedes hablan, ellos hablan. Tembiaishara, ejemplos. Agüerupeme mocoñe yoayu. Les traje dos oraciones. La número 1, opetein, shesu hasukatu haoi tu pape, que traducido quiere decir: mi madre está enferma y en cama. La número 2, omocoin, umimita oñe engatu boejacotupe, que traducido quiere decir: esos niños hablan mucho en la sala de clase. En estas dos oraciones, los verbos hasu y oñe con la partícula del modo confirmativo katu y ngatu, indica que la acción ha sido cumplido. Hasukatu está enferma. Oñe engatu hablan mucho. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.